Kerem Bürsin hizo algo por Hande Erçel que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Esto no se lo esperaba nadie. O sea, de verdad, esto sí que ha sido un movimiento maestro. Todos estábamos esperando a ver qué pasaba después de, bueno, ya sabéis, la ruptura. Y cuando parecía que cada uno iba por su lado, ¡zas! Kerem suelta la bomba. No fue un tuit, ni una indirecta en Instagram. Fue algo mucho más grande, algo que demuestra que quizás las cosas no terminaron tan mal como pensábamos. Resulta que Hande estaba súper enfocada en un proyecto nuevo, algo importante para ella, ¿verdad? Y le estaba poniendo toda su energía. Pero, ¿qué hizo Kerem? Se enteró de que había un obstáculo, algo que le estaba complicando la vida a Hande, algo que honestamente nadie de fuera se imaginaría que él podría hacer. Y sin que nadie se lo pidiera, lo solucionó. Para ser honestos, yo creo que esto demuestra una madurez brutal. Porque piensa, ya no son pareja, no tienen por qué meterse en la vida del otro. Pero él, viendo que Hande tenía un problema que, ojo, la estaba afectando en lo profesional, decidió intervenir. Y no de cualquier manera, sino con recursos, con contactos, con algo que realmente desbloqueó la situación. Y sin hacer ruido. Nadie se enteró hasta que ya estaba hecho. Eso es lo más loco, la discreción. Muchos dicen que esto es solo una señal de que todavía hay mucho cariño entre ellos, o que quizás Kerem quiere volver a acercarse. Yo, sin embargo, sospecho algo más profundo. Creo que, más allá de lo romántico, hay un respeto profesional enorme. Él sabe lo importante que es este proyecto para Hande, lo mucho que se ha esforzado, y quiso asegurarse de que nada la frenara. Es como decir, aunque ya no estemos juntos, quiero que triunfes porque te lo mereces. ¡Qué fuerte! ¿Y cómo se enteró Hande? Me imagino la sorpresa. A lo mejor le llegó una llamada, un correo y le dicen, mira, esto que te preocupaba, ya está solucionado. Fue cortesía de Kerem, yo habría flipado. Debe ser uno de esos momentos en los que te das cuenta de que hay personas en tu vida que incluso cuando la relación cambia, siguen apostando por ti. Y hablando de apostar, esto me hace pensar mucho en su relación pasada. ¿Será que si hubieran tenido este nivel de apoyo mutuo y comprensión, las cosas habrían sido diferentes? Es una pregunta que queda en el aire, ¿no? Porque lo que Kerem ha hecho y sobre todo cómo lo ha hecho, habla de un nivel de complicidad que va más allá de ser novios. Es de esos gestos que te dejan pensando en el valor de las personas en tu vida. Esto no es solo un favor. Es una declaración. Es decir, aunque el amor se apague, la admiración y el apoyo pueden perdurar. Y eso, señores, es algo que no se ve todos los días en el mundo del espectáculo. Imaginaos la cantidad de envidias, de rivalidades, de ego que hay ahí. Y él sencillamente decidió hacer lo correcto por una persona a la que evidentemente todavía le tiene un cariño especial. La verdad es que me encanta ver este tipo de gestos. Nos recuerda que al final, detrás de todas las cámaras y los titulares, hay personas con sentimientos, con lealtad y con la capacidad de hacer cosas increíbles por quienes les importan. Y Kerem Bürsin con esto se ha ganado un punto extra en mi libro de admiración. Ha sido un movimiento que ha pillado a todos desprevenidos, y eso es precisamente lo que lo hace tan especial. Ahora la pregunta del millón es, ¿creéis que este gesto tendrá alguna repercusión en su relación actual? ¿Es una señal de que podrían darse una segunda oportunidad, o es simplemente una muestra de que, como expareja, se tienen un gran respeto y cariño?